hasta un dogma dice que la Virgen no tiene ninguna potestad. La Virgen únicamente lleva la oración del hombre a Jesús. Entonces, por eso digo que el Papa erró porque desobedeció una orden que de Dios pasó a la Virgen y de la Virgen a los pastores. El Papa no desobedeció porque no hay por qué darle obediencia, pero sí erró a lo mejor al decir el secreto de Fátima tan tardío que incluso ni siquiera, es que ni siquiera creo que fue Francisco, y ahí sí voy a estar mal porque no me acuerdo, el Papa, pero ya en 1960 ya se tenía que haber dicho. Pero ni Pío XII ni Juan XXIII dieron el mensaje y se dio tardío, o sea, ya se dio demasiado tardío. Y precisamente pues la consagración se iba a hacer para la paz de la tierra y tampoco se pudo dar. Sí, pues ya me queda más claro lo que tú piensas, pero yo sí creo, en verdad, con todo respeto te lo digo, sí creo que estás un poquito confundido acerca de las relaciones privadas. Y te voy a citar el catecismo, que es lo que dice aquí acerca de las relaciones privadas, es el catecismo de la Iglesia Católica. Mira. Te voy a leer el número 67. Aquí habla sobre qué son las relaciones privadas y qué bueno que dijiste, aquí me gustó lo que dijiste, que los mismos dogmas dicen que la Virgen María no tiene ninguna autoridad. Lo contrario a lo que enseña la Iglesia sobre el Papa sí tiene autoridad. Y de hecho, mira, te voy a explicar este catecismo, el número 67 dice algo bien interesante y muy bueno, dice. Mira, dice, a lo largo de los siglos han habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, porque sabemos que hay revelaciones privadas aprobadas y hay unas que no son aprobadas. Entonces aquí habla de las que han sido aprobadas. Dice, estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Estas no pertenecen al depósito de la fe. O sea, mira aquí lo que dice. Dice, su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiados por el magisterio de la Iglesia. Aquí tenemos que hacer énfasis donde dice guiados por el magisterio de la Iglesia. Es por eso que cualquier revelación privada tiene que ser aprobada por la Iglesia, por el magisterio, y tienen que ser guiados por ellos. Entonces, no es al revés. No es, por ejemplo, que la Virgen esté guiando al magisterio. El magisterio toma las revelaciones, las aprueba, y ellos son los que guían. Te doy un ejemplo donde la Virgen es obediente, porque acuérdate, una de las características para saber si las revelaciones privadas son verdaderas es la obediencia que la Virgen muestra hacia el pueblo o hacia la jerarquía, hacia el Papa. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe cuando se apareció, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo Juan Dieguito, ve al obispo, dile esto. No le creían. Regresó otra vez Juan Dieguito. Dijo, pero como la tercera vez, pero no me va a creer. Fue cuando dijo, lleva esta prueba. Fue donde la Virgen le dio una prueba a Juan Diego que la llevara ante el obispo para que el obispo creyera y el obispo diera el sí, la aprobara la aparición de la Virgen. Entonces aquí vemos donde la Virgen María, ella siempre ha sido obediente y ella se somete al magisterio. Porque ellas, te digo, Satanás dicen que se puede vestir de humildad, pero jamás de obediencia. Entonces, una característica es esa, la obediencia. Entonces, el magisterio siempre va a estar guiando estas relaciones privadas. Mira, continúo. Es guiados por el magisterio de la iglesia. El sentir de los fieles. Sabe y discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo a sus santos, a la iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de Cristo en plenitud. Es decir, cuando viene una revelación privada que dicen que es de la Virgen y cuando viene que a corregir algo que ya está instituido, que ya está, que es el depósito de la fe, que es una doctrina que ya está puesta, si te intenta corregir, la Iglesia Católica no la va a aceptar. Por eso es que todas las religiones privadas tienen que estar sujetas al magisterio.
Dice, acoger la relación privada de Cristo en plenitud. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. O sea, tampoco van a empezar, vamos a creer las revelaciones que algunas sectas dicen que dieron o cosas así. Pues te decía, por eso es bueno leer este numeral donde nos deja claro qué postura tienen las relaciones privadas. ah, y pues por eso te decía, entonces el magisterio lo que es, agarra esas relaciones privadas, por ejemplo, agarró de Fátima, agarró de Lourdes, agarró la de Guadalupe, las agarra y ellos son los que los guían, porque ellos son los que tienen la potestad. Ellos son los que, digo, y la Virgen ella es dócil, es amable, es fiel, es la servidora del Señor, la sierva del Señor. Y te digo, es una característica para saber si las revelaciones privadas son verdaderas. La Virgen nunca se va a revelar contra el Papa, nunca se va a revelar contra un obispo. Entonces, no es como yo siento, perdóname si me equivoco, pero como que yo siento como que tú tratabas de decir, como que la Virgen María tiene más autoridad que el Papa o la jerarquía. Corrígeme si me equivoco. Bueno, ahora va mi parte, ¿no? A ver, la Virgen no tiene poder, no tiene ninguna potestad, sino la que le ha dado Dios. Por eso te dije que en los dogmas se ve. La Asunción, por ejemplo, la Virgen no puede ascender a los cielos, sino es porque Dios le da ese poder. La Virgen no puede ser inmaculada por sí misma, sino es que Dios le da ese poder. La Virgen no puede ser madre de Dios si Dios no le da ese poder. Y no puede ser virgen si Dios no le da ese poder. Entonces, todo ese poder que tiene la Virgen se lo da Dios. Ahí entra la revelación privada. La revelación privada siempre termina con Dios. Por ejemplo, hay unas más directas, otras más indirectas. Por ejemplo, Faustina, el Señor se le revela. Pero en Fátima ocurre algo. Y es que Dios se revela por medio de la Virgen. Por lo tanto, el mensaje no es de la Virgen, es de Dios. Y yo pregunto así al aire, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ¿Dios o la iglesia? Dios. Pero la iglesia lo que va a ver es si es cierta o si es falsa. Ya son otros, ¿verdad? Ya eso es otro cuento. Pero la iglesia acepta y por lo tanto se somete a lo que siempre y cuando se crea, a lo que se revela. Ahora, no sé, la Virgen se somete al magisterio, no al Papa, y aquí no obra el magisterio, sino el Papa. Bien dice que la función no es la de mejorar o completar, por lo tanto nunca forma parte del magisterio. El magisterio no toma parte, sino la de juez. El magisterio juzga la validez, podría ser la autenticidad, no la validez, no es si es válido o ilícito, sino si es auténtica. Y esa autenticidad la juzga el magisterio. El magisterio no tiene ninguna otra, no obra de ninguna otra manera. Ahora, este, luego dice, no, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir. Eso es cierto, pero ¿qué cosa? La revelación que Cristo, de la que Cristo es plenitud. Es decir, una revelación que intente superar o mejorar el magisterio, la tradición y la escritura no puede ser considerada. Pero eso no ocurre con Fátima, ni ocurre con lo que es la consagración o lo que es el tercer secreto de Fátima. ¿Por qué ¿Por no? qué? Porque ahí toma parte el Papa y no el magisterio. Javi, Y lo que te quería explicar es, sí, el Papa es parte del magisterio, Javi. no. Ahora, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy, a eso es que voy. Dice, el romano, esto es el Concilio Vaticano I, dice, el romano pontífice cuando habla ex cátedra, esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como debe ser sostenido por toda la Iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida al bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de dogma. Bueno, y costumbres, perdón. Por estas dichas definiciones, el romano pontífice, pues en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. Entonces,